Perina por el Mundo, un magazine para repensar las ideas de nuestro tiempo. Bueno, mientras nos esperamos a Rogelio Frigerio, les recuerdo que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail.com, que estamos en Twitter, frigerio.rogelio y Emilio Perina, y estamos conversando con el diputado nacional Oscar Aguad de la UCR y estábamos un poco en el agotamiento del modelo, ¿no? Parte del agotamiento del modelo, yo la verdad que me quedé muy preocupado con la escena de ayer de 5 personas que yo llamaría los 5 grandes del mal humor para los que somos viejos, tratando de explicar medidas económicas que desde muy rápidamente uno descubre que es algo que sacaron las apuradas, en mal momento, porque salir a dar otro blanqueo cuando estamos todos asombrados del lavado de dinero que vienen presentado Doro Fariña, y que lo cual vincula a Lázaro Báez y a figuras muy prominentes del gobierno, parece asombroso, ¿no? Ya hubo un blanqueo de autoamnistía en el 2009, ¿no? Además inmoral. Uh-huh. Inmoral que sigamos perdonando a los evasores. Uh-huh. Pero yo le digo, yo hace 2 o 3 años que dije en el Congreso, modelo agotado, gobierno en retirada. Si no tienen un nuevo programa de gobierno, este modelo está agotado. Uh-huh. Y está agotado. Y no tuvieron un nuevo programa de gobierno. Y lo de ayer es otro parche a esta forma de subsistir por el deterioro terrible de la economía. Uh-huh. Se terminó el modelo populista. Además, no hay populismo sin plata. Y el gobierno se quedó sin plata. Entonces ya no puede distribuir lo que no tiene. Ya no puede hacer política electoral con los recursos públicos, porque no tiene recursos. Pero hay que advertir la gravedad de la situación en que está hoy este modelo en retirada. No hay plata en el Banco Central, pero no hay plata. Bueno, ese es un tema que mucha gente viene cuestionando, ¿no? Que en realidad lo que hay son papelitos. No solamente papelitos. De los 39.000 millones que dicen que hay, ¿cuánto es encaje bancario de eso? Uh-huh. ¿Cuántos fondos están afectando los bonos emitidos para emitir billetes, para emitir pesos? Y el Banco Central este año tiene que sacar 15.000 millones para comprar gas y petróleo. Claro. ¿Se da cuenta? Sí, claro. Y cada vez está mermando más la plata que entra del sector agropecuario. Bueno, lo que presentaron ayer, más de un economista lo ha definido como patacones en dólares, digamos, ¿no? Una convertibilidad del sector privado. Sí, del sector privado, ¿no? Y que además va a beneficiar solamente a ciertos sectores que son los que no cumplieron con la ley y que tienen cifras importantes para traer, porque de todas maneras... Yo creo que va a ayudar a los que piensan o tienen los dólares y los tienen escondidos y no los piensan sacar por un plazo largo. Porque si yo voy y compro ese bono y le doy dólares al gobierno, el gobierno me devuelve un título que vale la mitad de los dólares que yo le di. Claro, ¿no? Y después si me devuelve dólares, nadie me garantiza que después me va a preguntar, conviértalos o obligar a convertirlos. Bueno, además, ahí está, claro. Además, ahí está. El ahorrista que no es un delincuente, el ahorrista que tiene ahorros en negro pero no es un delincuente, que le va a dar el dólar a cambio de la mitad del dólar en un papel. Sí, además me parece que también sobre esas cuestiones y sobre por qué la gente huye del peso, hay que mirar las conductas de los gobiernos de los últimos 70 años, por lo menos, ¿no? Si a la gente le han estado cada tanto robando sus ahorros, hemos devaluado la moneda en más de 13 ceros desde que existe, porque todos hablamos del 1 a 1 de la convertibilidad y nos olvidamos que en realidad era 10.000 a 1, ¿no? Pero que primero le sacaron 4 ceros y ahí se convirtió en 1 a 1. Esos son los modelos que ya no van más en la Argentina. Y escuchándolo a Kicillof, una cosa ex cátedra, extraordinario. Pero cuando terminó de hablar yo me pregunté, ¿para qué hacen esto? Si el país está tan bien, claro. ¿para qué tienen que hacer ¿Cuál esto? es el problema? ¿Por qué no anuncia algún otro jolgorio? ¿Cómo piensa Oscar Aguad que va a resolver el radicalismo este nuevo camino que se le abre? Porque es bastante diferente del programa de Avellaneda y de lo que venía transitando, ¿no? Yo creo que se terminó la Argentina del bipartidismo clásico. Se viene la Argentina de las coaliciones de gobierno, de las coaliciones políticas para gobernar. Ajá. Y me parece que van a subsistir, tienen que subsistir, ojalá sea así, 2 grandes coaliciones. El radicalismo tiene que estar en una, seguramente el peronismo va a estar en otra. La Argentina ya no se puede gobernar sola,
hay que construir un programa de unidad nacional donde esos dos frentes o dos coaliciones estén de acuerdo en pautas mínimas de desarrollo educativo, social, económico. Me parece que se viene esa construcción política. Y el radicalismo, incluso Sanz lo dejó entrever el sábado en su discurso, se apresta a encabezar una de esas coaliciones. Y como ahora tenemos esta facilidad, que es un buen aporte del kirchnerismo a la política, que es la ley de paso, es decir, las internas abiertas obligatorias, da la posibilidad de que en esas coaliciones se pongan en una elección interna los que pueden ser candidatos a presidente. Y bueno, puede salir uno, puede salir el otro, pero el programa, que es lo que vale, es el que tiene que ser único. El otro día, en una reunión a propósito de la reforma judicial, le pregunté a Ricardo Gil Lavedra, que era otro de los que estaba presente en la presentación de Ernesto Sáenz, si no existía el riesgo que los cuestionamientos judiciales a esta reforma del Consejo de la Magistratura y esta elección tan absurda que se plantea de los concejales no sirviera de excusa para suspender las pasos, como se suele hacer en la Argentina por única vez, ¿no? Tengo mucho temor de que eso suceda. Ajá. Yo tengo un gran temor de que sea... Claro, porque hoy las pasos parecerían funcionar en contra del gobierno, ¿no? Así es. Yo tengo mis dudas de que el 13 la presidenta convoque a las pasos. Pero bueno, hay que esperar, es solamente una semana, sí, un poquito menos de una semana, 13 de mayo. Por el otro lado, la oposición aprendió del error cometido en el 2011 con las PASO. Yo inclusive estaba entre las personas que creía que no se iban a hacer. Absolutamente, aprendimos una lección. Ahora, el gobierno es increíble cómo dicta leyes en su propio beneficio y no dicta leyes en beneficio del país. Por eso es el fracaso. A ver, Kicillof, que es un experto en nada, debería darse cuenta que no se puede legislar y montar toda una estructura en la cual se utilice el poder del Estado en su propio beneficio, porque finalmente, como el perjudicado es la nación en su conjunto, eso es una bomba que le explota la mano. Lo que pasa, me parece, Oscar Aguad, y no sé si comparte, es que desde hace por lo menos 4 años, y tal vez un poquito más, yo diría todo el periodo cristinista de esta etapa del kirchnerismo, el gobierno supedita todas sus acciones a su pelea con Clarín. Absolutamente. Entonces, y esta reforma judicial está hecha para eso. Entonces es muy difícil que los objetivos de la pelea con Clarín coincidan con los objetivos de lo que la nación en realidad necesita, ¿no? Casi sería una casualidad. Y usted recién hablaba de la necesidad de un programa de unidad nacional, y probablemente el daño más grande que deje el kirchnerismo va a estar por un lado en las oportunidades perdidas, pero va a estar también en el lado de la decepción de una cantidad de gente que por ahí genuinamente les creyó y se ilusionó con que la política era otra cosa, ¿no? Bueno, claro, pero esa es la respuesta que tiene que dar la política. Digo, el desencanto, el pesimismo, lo que va a quedar en mucha gente va a ser... Generar confianza y generar sueños e ilusiones en la sociedad, a mi juicio, es construir un programa de unidad nacional. Porque hay muchos que no entienden de qué se trata. No se trata de que nos dejemos de pelear, aunque eso debe ser una meta, dejarnos de pelear. Por supuesto. Se trata de construir un programa donde toda la nación esté de acuerdo. Ese es un programa de unidad nacional, donde todos querramos ir al mismo lugar. Y entonces se generan las políticas de Estado que son inmodificables. Porque ese es el rumbo que eligió la sociedad. Es casi un modelo constitucional aplicado al modelo socioeconómico. Ese es un programa de unidad nacional. La Constitución Nacional es un programa de unidad nacional, porque es un pacto de convivencia de toda la sociedad. Bueno, hay que crear ese mismo pacto, pero con políticas de Estado para manejar el mediano y la coyuntura, el mediano plazo y la coyuntura. Bueno, y eso puede volver a generar los sueños que el país necesita para progresar. Sin sueños, una sociedad no avanza. Sin estar unida, una sociedad no avanza. Usted se da cuenta que los Kirchner han trocado los sueños de los hombres y mujeres argentinos y además han dividido a la sociedad argentina, es decir, el contramodelo de lo que hace falta. Bueno, es que de alguna manera el que expresa muy bien eso siempre es mi gran amigo y mi profesor Julio Bárbaro, cuando él dice que lo que hay que volver es al abrazo Perón-Balbín, que mantenían sus diferencias pero tenían un proyecto de unidad nacional y en común, y no este setentismo que plantea la división y la idea de que cuanto peor mejor, ¿no? Que hace poco hasta Heller lo rescató diciendo que era muy bueno que
que la construcción haya caído y la venta de departamentos haya caído un 41%. Y yo me quedé pensando y que eso parecen las consignas de los 70, ¿no? Cuanto peor, mejor. Sí, quizás muchos peronistas y radicales no entendieron el gesto de Perón y Balbín, que significaba eso. No significaba darse un abrazo de amigos, decir, bueno, ahora vamos a... Se trataba de decir, el país necesita la concordia y la unidad nacional, que es, vamos todos hacia un mismo lugar para salir del atraso. Yo, Perina, le digo esto, el problema de la Argentina es el subdesarrollo, que genera enorme cantidad de marginalidad y pobreza y pocas posibilidades de que la gente pueda salir de ese lugar. La Argentina tiene que abandonar el subdesarrollo porque lo puede hacer, porque tiene recursos para hacerlo, tanto naturales como humanos, pero lo que tiene que darse es un programa para hacerlo. Y si la Argentina lo hace, se va a convertir en poco tiempo, por las calidades que tenemos en este país, en un actor fundamental en el concierto de las naciones. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Tenemos más facilidades incluso que Brasil, incluso que Chile y que Colombia, y estamos a la saga del pelotón. Es increíble. Bueno, ahora que menciona Oscar Aguad Brasil, a mí me vienen a la memoria dos historias de mi padre, ¿no? Que vivió tantos años en Brasil, donde nací yo. Una que tiene que ver, él vuelve a Brasil después de haber ejercido el periodismo y vivió 4 años en el año 57 y hace una serie de reportajes al presidente de la FIESPI, al presidente de la República, a distintos partidos políticos y compara el desarrollismo en Brasil de Kubitschek todavía en ese momento con el desarrollismo en la Argentina, y él lo que destaca en esos artículos, que la diferencia estaba que el Brasil había erradicado el odio de la política, tarea muy importante, porque si a partir de que ya no nos odiamos y resolvemos que la política es el ámbito común y que la nación está por encima de todos y que todos trabajamos con el mismo fin, aunque tengamos programas totalmente distintos, bueno, la discusión se vuelve mucho más honesta y más productiva, ¿no? Obvio. Y la otra tenía que ver con Getúlio Vargas, que sobre el final de su vida, un mes antes de suicidarse, él es el autor de aquella frase de que en política nunca un amigo es lo suficientemente amigo como para no terminar siendo enemigo, ni un enemigo es lo suficientemente enemigo como para no terminar siendo amigo. Y esta frase, que muchas veces se vio desde el cinismo, hay que verla desde la idea al revés, la idea casi, diría, griega de la política, la idea de que la política es la actividad que está por encima de todos. Pero, a ver, vea los nombres que usted mencionó. Getúlio Vargas, Kubitschek, agréguele Cardoso, sí, claro. Lula. Bueno, Lula no hace más que seguir el programa de Cardoso y modificar lo que Cardoso hizo mal y mejorarlo. A ver, pero veámonos nosotros. Perón, cuando le da el abrazo a Balbín, reconoce que él formó parte de una estructura para dividir la Argentina. Y que se equivocó peronismo con y antiperonismo. Por supuesto. Y después vinieron los militares, que también dividieron a la Argentina. Sí, claro. Y ahora nos toca esta tragedia de los Kirchner, que hacen exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, la Argentina ha vivido de mal en peor. A pesar de que tuvimos programa de desarrollo, porque Kubitschek gobernó en el mismo tiempo de Frondizi. Así es. Brasil nunca abandonó el programa de Kubitschek. Y la Argentina abandonó en el poquísimo tiempo el programa de Frondizi. Bueno, de hecho, Ilía hace casi una contrarreforma a lo que hace Frondizi, ¿no? Sí. Es decir, la verdad que ahí el radicalismo eligió el camino casi ahora, inverso. Ilía le trae un aire fresco a la política. Por supuesto, increíble. ¿no? Y sobre todo comparado con lo que vino después en los niveles de corrupción, uno dice, bueno, necesitamos... Lo que pasa es que a partir de la caída de Ilía, con el gobierno de Onganía se terminó lo que había iniciado un programa de desarrollo y volvemos Martínez Dios. Oscar Aguad, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Gracias, Emilio. Yo le agradezco y lo invitamos a que venga más seguido. Hacía mucho gusto. Lo estábamos persiguiendo. Con mucho gusto.